Recordemos en la parte de leyes de conservación, habíamos visto el análisis de la tercera ley de Newton en la electrodinámica. Básicamente, cualitativamente, vimos que teniendo en cuenta las fuerzas eléctricas y magnéticas de dos cargas en este sistema, donde además cada carga tenía una velocidad, veíamos que en el caso particular de la fuerza magnética podían tener mismo módulo, pero no eran opuestas, y que entonces, para que se mantenga la tercera ley de Newton, había que considerar que los campos llevaban momento. Pero por supuesto acá hicimos algo más cualitativo porque aún no teníamos cuál era el campo eléctrico y magnético de las cargas, así que ahora vamos a hacerlo de forma cuantitativa sabiendo cómo son los campos en estos casos. Así que para hacer la cuenta vamos a necesitar el campo eléctrico de una carga puntual con velocidad constante, que es este que tenemos ahí. Y acá tenemos el campo magnético para una carga puntual con velocidad constante, que lo podríamos escribir en términos de el campo eléctrico. Acá tenemos el mismo gráfico que teníamos antes. Lo que vamos a decir es que Q1 está en X1 igual a menos B por T, y Q2 está en I2 igual a menos B por T. Es decir, si bien B1 y B2 las velocidades son distintas, el módulo van a ser iguales, así nos dan la coordenada X para 1 y la coordenada Y para 2. Ahora, para las fórmulas que tenemos de E y B, vamos a necesitar el θ, que nos daba el ángulo entre el R y el B, que en este caso va a ser 45 grados, y el R es el vector de dónde está nuestra carga en el momento presente hasta R, el R que estemos considerando, y el θ en realidad es el ángulo entre B y este R grande. Entonces, para nosotros, nuestro R va a ser el punto de campo, que es este de acá, va a ser módulo BT inversor, y la ubicación es menos módulo BT en X versor. Entonces el campo eléctrico de Q1 en Q2 va a ser igual a, tomando esa fórmula, Q1 sobre 4pi epsilon 0, 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, 1 menos b cuadrado c cuadrado, seno cuadrado de 45 grados. Eso es 1 sobre raíz de 2, pero si lo elevamos al cuadrado queda un medio. Así que ponemos un 2 acá, y todo esto, según la fórmula, está a la 3 medios. Ahora necesitamos r versor y r cuadrado. El módulo de r al cuadrado va a ser, por como tenemos el r, bt cuadrado más bt cuadrado, es decir, 2bt cuadrado. Acá el cuadrado también es para el b. Y entonces podemos escribirlo como, acá el r versor es r sobre r, o sea que si ponemos un r arriba y abajo otro r, queda un r al cubo. Entonces vamos a tener arriba bt por menos x versor más y versor, y abajo módulo de r, todo esto al cubo. Es decir, esto es 2b cuadrado t cuadrado a la 3 medios. Entonces nos va a quedar Q1 4pi epsilon 0, 1 menos b cuadrado c cuadrado, 1 menos b cuadrado 2c cuadrado a la 3 medios. Luego este bt
con estos, que es b cuadrado t cuadrado a la 3 medios, queda el cubo, se cancela con 1 de acá y queda simplemente un bt cuadrado. ¿Y qué pasa con 2 a la 3 medios? Eso lo podemos escribir como 2 por raíz de 2. Y arriba nos queda lo mismo, el menos x versor más y versor. Este es el E1, entonces el campo eléctrico de Q1 en Q2. Si queremos obtener el campo magnético, entonces simplemente tenemos que hacer B vectorial E, 1 sobre C cuadrado, que en nuestro caso es B1 vectorial E, es decir, va a quedar, esto es menos B sobre C cuadrado en X versor vectorial LE. Lo único que hicimos es poner B1 como B en menos X versor. Entonces ahora lo único que nos queda es poner LE menos B C cuadrado Q1 4pi epsilon 0 1 menos B cuadrado C cuadrado 1 menos B cuadrado C cuadrado 2 toda la 3 medios 1 sobre 2 raíz de 2 bt. Todo esto es igual, pero lo que cambia es que ahora X versor por Y versor que teníamos acá, esto queda en Z versor con el menos de acá. Con el campo eléctrico y campo magnético podemos ver qué pasa con la fuerza de Lorentz. La versión completa de la fuerza de Lorentz, en el sentido que tiene la parte eléctrica y la parte magnética. Viendo el gráfico no nos estamos refiriendo en particular a la fuerza magnética o la fuerza eléctrica, sino a ambas. Vamos a tener la fuerza sobre Q2, va a ser Q2 E1 más B2 vectorial B1. Entonces ahora tenemos, bueno, la mayoría de las cosas están en común con E1 y B1, ya que B1 dependía de E y este era el E1. Así que en ese sentido vamos a tener Q1, Q2, 4pi epsilon 0, 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado, 1 menos B cuadrado 2C cuadrado, todo esto viene igual al 3 medios. Tenemos el 1 sobre 2 raíz de 2 bt cuadrado. Y ahora tenemos menos x versor más y versor y más b cuadrado sobre c cuadrado x versor. ¿De dónde viene cada uno? Bueno, primero tenemos uno que tiene que venir del campo eléctrico. El campo eléctrico tenía un menos x y un más y versor. Así que eso tiene que venir de estos dos. Luego tenemos B2, que para nosotros es menos B en inversor, así como el B1 era menos B en X versor. Y entonces, menos Y versor vectorial menos Z versor, eso da X versor positivo, y tenemos que agregar el B cuadrado sobre C cuadrado, que viene de este B sobre C cuadrado con el B de esta velocidad, que eso es lo que no había en el campo eléctrico. Ahora, si queremos la fuerza sobre 1, F1, necesitaríamos E2 y B2. Pero observemos que si queremos E2, acá lo que va a pasar es que E2 va a ser igual a menos E1. Básicamente va a cambiar Q1 por Q2 y ahora el R va a estar al revés. Vamos a tener justamente que el negativo tiene que ser inversor, ya que este nos daba el de la posición de la carga,
y tenía que tener un menos, Bt inversor sería. Y de este lado ahora positivo es Bt X versor. Por lo tanto cambia esos signos. Y luego en el B1, que ahora sería el B2, lo que va a cambiar es que vamos a tener en el E los signos al revés y por lo tanto esto va a tener que dar en Z versor positivo. Es decir, B2 igual menos B1. Así que, ¿qué va a pasar cuando hagamos ahora Q1 E2 más B1 vectorial B2? Sabemos que la parte de las constantes van a quedar igual. Q1, Q2, 4pi epsilon 0, 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, 1 menos b cuadrado, 2c cuadrado, 3 medios, 1 sobre 2 raíz de 2 bt cuadrado. Y el tema es que pasa con los versores. Así que para E2 teníamos al revés, x versor menos y versor. Y cuando hagamos B1 vectorial B2, B1 dijimos que era menos B en X versor. Y el B2 ahora apuntaba en Z versor positivo, o sea que esto tiene que apuntar en Y versor. Así que si las cuentas están bien, esto debe ser B cuadrado, C cuadrado en Y versor. Observemos que obtenemos la misma conclusión que lo que vimos en leyes de conservación. Las fuerzas tienen la misma magnitud, pero distinta dirección. Y justamente podemos ver que no solo se mantiene lo que pasaba con la parte eléctrica, sino que podemos ver cómo cambió de dirección la parte magnética. Eso era lo que esperábamos. La ley de Newton, la tercera, no se cumple y hay que considerar el momento electromagnético que ya hemos visto antes para que se compense todo lo que falta.